Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara que sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo, ¿qué? Sus palabras. En ellos puso, ¿qué? Tabernáculo para el sol. Maravilloso Dios, delante de ti en esta preciosa y hermosa tarde, Señor, que nos regalas, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, una oportunidad más que nos regalas de estar en esta tu casa, bendito Dios, de poder venir, Señor, a exaltarte, a adorarte, Señor, a reconocer que tú solo eres Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que fuera de ti no hay otro, bendito Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida, que hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor, y agradecerte por un día más, bendito Dios. Gracias, Señor, por la obra de tus manos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo aquí en Confra Manrique, que será un referente, bendito Dios, aún para todas las naciones. Bendito Dios, porque yo sé que tú, Señor, estás obrando, bendito Dios, para la gloria y honra y alabanza tuya, Señor. Padre, yo te pido sabiduría, inteligencia, bendito Dios, para trazar en esta tarde tu palabra. Te ruego, Dios, que seas tú dándome palabra, bendito Dios, primeramente a mi vida y palabra también a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, bendito Dios. Hemos orado creyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Dale un fuerte aplauso si se lo va a dar al que vive por todos los siglos. Amén. La palabra de Dios es indispensable y actúa en la vida del creyente como guía con total veracidad y fiabilidad en lo que ha dicho, sin error. Es fiable, es confiable la palabra de Dios. Amén. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las Sagradas Escrituras es el alimento espiritual para la vida del creyente, hermano. Lo importantísimo de nosotros leerla, meditar y guardarla en nuestro corazón. Es lo importante, es el alimento espiritual, la base de la verdad para el cristiano. Cuando memorizamos, nosotros vamos a ¿qué? A conocer de Dios primeramente, y también vamos a conocer para cuando venga una palabra que nos quiera ¿qué? Confundir, que nos quiera apartar, que nos quiera sacar de ¿qué? Del camino. Es ese alimento espiritual que nos consuela, que nos alienta, que nos da esas fuerzas cuando las necesitamos. Es esa palabra cuando nosotros estamos en momentos de dificultad, en medio de nuestro diario caminar, que alumbra ¿qué? Nuestro camino. Que es esa palabra también que cuando vamos a ese lodo cenagoso nos muestra la luz para que ¿qué? Nos corrijamos, para que nos apartemos de todo lo que no es la voluntad de Dios. Es un mundo cambiante, un mundo que necesita que nosotros enseñemos, mostremos esta verdad. Es un mundo que necesita
que nosotros traigamos nuevamente esa palabra a las vidas de cada persona. La palabra de Dios es una palabra inmutante. Esa palabra es inmutable. Su palabra es segura, es firme, es confiable, es verdadera. Podemos confiar y vivir en ella porque nunca pasará. Es una palabra que realmente este mundo necesita. ¿Y está en qué? En las manos suyas y mías, que nosotros hagamos la tarea. Una palabra realmente que traiga consuelo, que traiga aliento, una palabra que nosotros anunciemos, prediquemos. Es una palabra que es veraz y confiablemente nosotros podemos decir: grande. Hermano, no le dé temor de enseñar, de anunciar, de predicar la palabra de Dios, porque es la verdad dada de parte de Dios para toda la humanidad. Y el título que le he puesto a esta palabra es la eminente palabra de Dios. Esa palabra eminente se refiere a la superioridad de Dios, a la grandeza de Dios, a su poder, a su veracidad, que hizo los cielos y la tierra. Eso significa eminente. La Biblia revela poderosamente la historia de Dios y nos conduce a la vida en Cristo. Nos conduce realmente, que realmente necesitamos ¿de qué? De Dios, necesitamos de su palabra, necesitamos de su alimento, pero realmente nos lleva a una vida en Cristo. Y el Señor, creador de los cielos y de la tierra, que creó todo, sin Él, nada de lo que es hecho, nada hubiera sido ¿qué? Formado. El Dios que tiene el control de ese firmamento, el Dios que formó el universo, la expansión de los cielos, la tierra, descrita en Génesis capítulo 1, versículo 3. Él dijo: sea la luz, y la creación del hombre en Génesis capítulo 1, versículo 26, y fue la luz. Y denota la grandeza, lo poderoso, la capacidad creativa que tiene Dios. Hermanos, y hay veces se nos olvida de anunciar de esta palabra. Hay veces se nos olvida de que nosotros debemos cada día reconocer su grandeza, reconocer sus maravillas, reconocer que Él tiene el control de todas las cosas. Aún en el Salmo 29, versículo 3, dice que la voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Una vez nos encontrábamos nosotros en el trabajo almorzando y estaba lloviendo, pero en uno de esos estruendos sonó, y esa es la voz, y dice, cuando en esas entraba un hermano creyente, dice: gloria a Dios, gloria a Dios. En vez de asustarse, se maravilló de la grandeza, el poder de la voz de Dios. Y muchos se asustan, pero Dios a veces habla, retruena. El estruendo de ¿qué? De su voz. Aún con solo el suspiro tiembla los cielos y tiembla la tierra. Dele la gloria a Dios con un fuerte aplauso. El hombre hecho por esa creatividad de Dios, todo lo formó perfecto. Así como creó los cielos y la tierra. Cuando usted mira ese firmamento maravilloso, yo no sé hoy cuántos tuvieron la oportunidad de detenerse ni mirar la grandeza de Dios. Aún con esa nubosidad, ese cielo gris, ese cielo con ese gris ocaso, uno se maravilla. Hay veces en las madrugadas, a mí que me toca realmente, hay veces a las 2:50 levantarme y me recogen
a las 3:20, pero en el recorrido de la Universidad de Medellín, acá a Aranjuez, veo la grandeza de Dios, cómo se va saliendo ese destello, esas nubes, hay veces como anaranjado, como azulado, esa grandeza, y yo me maravillo. Yo le doy las gracias a Dios, y en una de esas venía llorando, dando gracias a Dios por un nuevo día, dando gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, y llega el Espíritu Santo y me toma y me bautiza en lenguas. Eso lo hace sino el Señor. Señor, gracias por tus maravillas. Señor, gracias por un día nuevo. Gracias, Señor, porque corriste la cortina de los cielos para que quizás saliera el sol y nos alumbre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo no nos vamos a maravillar de Dios? Un Dios creador, un Dios que retruena con su potente voz, y aún la creación reconoce que Él fue el que nos creó. El Dios grande y maravilloso, Jehová de los ejércitos celestiales. Aún su creación en silencio le adora, le exalta, le reconoce. Dice Génesis capítulo 9, versículo 11, donde dice que estableció un pacto. ¿Cuál fue ese pacto que estableció con Noé? El arco iris. Y sale esos colores, traza esos colores de norte a sur, de oriente a occidente, y muestra la grandeza de Dios. Dice que esos colores jamás nunca vistos. Y esta gente tan atrevida dice que es un arco iris para el LGTBI más. No, es para mostrar la grandeza de Dios, es para mostrar su misericordia, es para mostrar un pacto que nunca iba a castigar más la tierra con agua. Es un Dios maravilloso, un Dios que tiene el control de lo que ha creado, un Dios que aún le puso límite a un mar tan potente y tan poderoso, un océano que uno piensa que se va a salir, pero Dios tiene el control. ¿Cuánto más no tiene el control de su vida y mi vida? ¿Cuánto más no tiene el control de una situación que para nosotros es un gigante, que para nosotros es algo adverso, para nosotros no tiene solución, pero Dios tiene el control, hermano? No sé cuál sea la situación por la cual usted esté pasando, pero ese mismo Dios que sustenta el firmamento, que sustenta la tierra, que sustenta toda la creación, tiene el control de su vida y mi vida. Dele un fuerte aplauso al Rey, dele un fuerte aplauso al Señor. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Se ocupa de la creación, se ocupa de todo lo que Él ha hecho. Mire la situación que se está viviendo en Montería, y la he sacado de la página de internet Corrupción al Día. Montería, Cereté, Lorica, 3 nombres que en febrero del 2026 dejaron de ser solo municipios en el mapa para convertirse en símbolos de una tragedia anunciada, ignorada y rentabilizada por la corrupción y estructura colombiana, mientras más de 20,000 familias veían cómo el agua del río Sinú devoraba sus hogares en Bogotá. Las personas se ocupaban. Estas personas, ahí encabeza el presidente, encabeza los congresistas, los senadores, están ocupados en medio de ¿qué? De las elecciones, pero se han gastado el dinero. Entonces, en medio de estas tragedias que ha sucedido, donde la lluvia ha llenado los cultivos y todo esto, le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Ese recurso que se dio para dragar el río Sinú y todas las cuestas de agua abajo, era para dragarlo, no para invertirlo en campañas. Ellos se preocupan es por el bienestar
de ellos mismos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, esa inteligencia, qué decisión tomar nosotros. Pero hay veces somos nosotros injustos y le echamos la culpa a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? La causa también proviene, hay veces, del hombre. Dice que se están derritiendo los glaciales, que se están saliendo las quebradas, los ríos, pero nosotros también, hay veces, somos inconscientes y no aportamos quizás nosotros para reciclar un material que es fácil de separar aún desde nuestro hogar. De que nosotros seamos conscientes. Si usted en este momento, el año pasado se salió esa quebrada que baja de Belén a Altavista y se subió por toda la 30 y inundó industriales. De hecho, allá los buses no podían ingresar porque subía casi a 3 metros. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que subía casi hasta la luz roja del semáforo. Allá en ese viaducto del metro, los buses no podían ingresar, casi 3 metros. Pero ¿cuál es la inconsciencia del hombre? Tiran, allá hay unas personas que son habitantes de calle o habitan en la calle, van, separan el reciclaje y el resto lo tiran a la quebrada. Más arriba tiran colchones, tiran palos, tiran tablas y le echan la culpa a Dios. Pero que es a lo que yo voy, de que nosotros también tomemos conciencia a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es una radiografía de un sistema que podemos llamar casi criminal, que priorizó primeramente las campañas políticas sobre las vidas humanas. Todos los hombres impíos se quedan sin excusa delante de Dios. Todos los hombres que actúan de manera injusta, le van a dar cuenta a Dios. Nosotros le vamos a dar cuentas porque nosotros tenemos el conocimiento. Dice que no tenemos excusa tampoco, pero el hombre impío le va a dar cuenta a Dios de una administración que Dios le entregó para administrar un país, una región, unos pueblos. Amén. Vamos al versículo 2, donde dice la palabra de Dios, este era en el principio. No, perdón, estoy Juan. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara que sabiduría. La creación de Dios proclama continuamente su gloria, proclama continuamente su grandeza, sea de día o de noche, la creación emite la grandeza de Dios, la existencia de un Dios soberano, de un Dios con palabras también audibles, palabras audibles. Es un mensaje continuo e interrumpido, tanto en el día como en la noche, de manera permanente, van perpetuando su mensaje que predica la grandeza de un creador. Hay veces no necesitamos desde un púlpito anunciar la grandeza de Dios. Interrumpiblemente un día emite a otro día y aún anuncia la palabra de Dios, anuncia su grandeza, anuncia sus hechos, anuncia sus maravillas, anuncia que es un Dios bueno. Es un mensaje continuo e interrumpido. El orden de la belleza de los cielos hacen evidente que viene de un genio, que viene de un creador, que viene de alguien que es poderoso, alguien indescriptible, alguien por el cual usted y yo nos debemos de maravillar, nos debemos de asombrar. Muchos se asombran por un concierto, muchos se asombran quizás por un partido de fútbol, muchos se anuncian porque vino Bad Bunny quizás
a cantar porque no sé qué es lo que canta, porque yo no le entiendo. Vino Él y la gente se maravilla. ¿Por qué no nos maravillamos de la grandeza de Dios? Un día emite a otro día interrumpiblemente sus maravillas, su amor, su misericordia. Como dice allí en Lamentaciones 3 del 20 al 22, que todos los días son nuevas, ¿qué? Sus misericordias, su grandeza. Tanto es que tenemos un alimento en su palabra. Debemos de volver a antaño, hermanos, de volver a mirar, de venir a indagar, de venir a ¿qué? A preocuparnos, a estudiar la palabra de Dios. Amén. Debemos de nosotros, tenemos, si queremos nosotros crecer espiritualmente, tenemos que venir. El orden de la belleza de los cielos hacen evidente el genio artístico de un creador. Proclama su sabiduría, su poder, anuncia la obra de Dios creador, como lo dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Muéstreme a Dios, dicen algunos. Muéstreme a Dios, ¿dónde está Dios? Y aún aquí Romanos dice que Él, aún en ese silencio, habla a través de ¿qué? De su creación, de su grandeza, de su belleza, de su hermosura. Nosotros podemos levantar en las noches nuestra mirada y ver todas esas estrellas, ver esa hermosura, saber que eso se sostiene allá y que Dios, el Todopoderoso, sentado en el círculo de la tierra, teniendo el control de todas las cosas, del firmamento, de todas las constelaciones, donde no permite que no caiga algo del cielo y destruya la tierra. Dios tiene el control. Por eso le preguntaba a usted, hermano, no sé cuál sea la necesidad que usted tenga, pero lo único que sí sé es que puede depositar su confianza en ese Dios maravilloso. No sé cuál sea la enfermedad por la cual usted esté pasando, pero déjeme decirle que ese Dios tiene el control de esa enfermedad, que ese Dios tiene el control de esa familia, que ese Dios tiene control de ese hijo, que ese Dios tiene el control de su iglesia, que ese Dios maravilloso está atento para que nosotros clamemos, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De eso maravilloso, de eso extraordinario, Dios habla a su iglesia hoy. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar de manos cruzadas. Una de las cosas también es de que nosotros agradezcamos a Dios por sus maravillas. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras. Versículo 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Como las muchas obras de un maestro, de los grandes artistas, sin necesidad de emitir un mensaje hablado. Quienes observan sus obras pueden constatar el genio artístico de su creador para alabarlo por ello. Ahorita oraban y presentaban a Edwin. ¿Cierto que es así? Se llama Edwin. Y el pastor decía, para sacarle palabras a Edwin, quizás se necesita. Dios obra en el sitio. Mi esposa me decía que cuando me conoció yo era un mudo. No hablaba, pero caí en las manos de un Dios que me hizo hablar, que me enseñó, que me instruyó, un Dios que me guió, un Dios que me mostró el camino, un Dios que me permite aún anunciar su palabra. Entonces yo veía a Edwin
Y Dios obrando en silencio. Ahí está Edwin. Edwin lo está Dios formando en el silencio. Él dice que le quiere servir al Señor y yo lo creo. Desde allá, desde lo más profundo está ese anhelo. No sé si lo va a hacer hablar de qué forma, pero Dios no. Para Dios no hay nada imposible. No sé cómo lo vaya a usar. Ahora me gozaba y me alegraba de estos jóvenes. Samuel también es un hombre de pocas palabras, mi hijo. Ahí Dios está actuando en el silencio. Dios obra en el silencio. No dejo de enseñarle la palabra de Dios. Hermano, hay veces nos ha dado las 11, 11:15 y yo para levantarme a las 12:50 y mi esposa y yo, bueno, no van a venir, entonces llevémosle la palabra y nos sentamos ahí. Ahí me pueden desmentir ellos dos. Si es verdad o no. Si están en la sala, se la llevamos a la sala. Si están en el play, nos sentamos, pero que ellos escuchen, que no haya excusa, que Dios siga obrando. Los consagramos a Dios desde pequeños y ahí vamos. Ahí vamos, hermano, no se canse de orar, no se canse de clamar, no se canse de anunciar, no se canse de proclamar esta palabra que es verdadera, que es poderosa, que es la que cambia, que es la que transforma, que es la que renueva. Amén, dele un fuerte aplauso. No se quede usted callado también. Me hizo hablar. Y le voy a contar un testimonio rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Imagínense que en un culto de jóvenes también estaba yo apenas conociendo la palabra de Dios y ahí rápidamente se lo voy a contar sin pelos y señales. Entonces yo le dije al líder que era líder de los jóvenes, le dije: yo quiero que hagamos ese servicio en la casa, los invito al algo. Y yo todo efusivo. El algo lo hacemos en la casa, pero llevemos la palabra, llevemos el servicio allá para que escuchemos. Bueno, se dio el servicio, se dio todo. Se dio ese servicio, pero como yo no hablaba, de verdad era tímido. Era casi introvertido, pero era tímido. Entonces llega y se acaba el servicio. Mi mamá se levanta. Mi mamá era una mujer que no le da pena, toda espontánea, toda efusiva. Y entonces no dejó perder la oportunidad. Dios la usó aún para eso. Yo no hablaba, a mí me da pena decir. Entonces va diciendo mi mamá ahí, se levanta: ¿quién es Nelly Patricia? Yo no sé dónde sacó el nombre. Y se lo sabía. ¿Quién es Nelly Patricia? Entonces va diciendo mi mamá: venga, es que yo tengo que decirle una cosa. Es que mi hijo es muy bobito y él no es capaz de decirle, pero yo se lo voy a decir por él. Es que a usted le gusta a él, pero vea, me echó al agua. No sé de dónde salió ella con eso. Por eso es que Nelly y yo estamos aquí casados. Ahí, rápidamente. Usted no lo va a hacer en Edwin. Me sacó las palabras. Dios tenía un plan y un propósito. Ya salieron dos hermosos y pequeños hijos. Como las muchas obras maestras, esas obras artísticas. La voz de Dios es un lenguaje universal. Se escucha diariamente, hermanos. Tenemos que prestar atención. Se escucha diariamente, ¿no? La voz de Dios, primeramente la palabra, primeramente esta palabra escrita nos da y nos demuestra que es un Dios soberano y poderoso, pero también la escuchamos con el cantar de las aves. También cada amanecer, aún en silencio, vemos sus maravillas, su amor. Esa es la voz de Dios, un lenguaje universal que se escucha diariamente en toda la creación, para que todos los seres humanos conozcamos la infinita bondad, la grandeza de la obra artística de un Dios soberano que nos da a conocer que su grandeza. El sol, como lo dice en el versículo 6, parte B, dice: el sol es la evidencia de la bondad, de la generosidad de Dios, donde Jesús también estuvo allí, en esa obra creadora, como lo describíamos ahora, en Logos,
en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dios obra. Hay veces personas, ustedes ven en esas galerías o en esas exposiciones, en esos teatros, cuando exponen quizás la obra de Botero o de un artista que pinta, él hay veces no necesita hablar, sino que con sus palabras va expresando su pintura y una hay veces va mirando esa belleza. Cuánto más, hermano, la grandeza de Dios, cuánto más no nos vamos a maravillar de ese Dios que muestra su misericordia, que permite que salga el sol sobre buenos y malos, que permite aun que esa fotosíntesis en esta planta recurra a ¿qué? A su alimento diario. Aún nosotros necesitamos calcificarnos. Las personas que han avanzado de mucha edad o aún los bebés necesitan ¿de qué? De esa vitamina D del sol. Y Dios en su amor, en su misericordia, sobre buenos y malos, permite que salga el sol y vuelva y se oculte para darnos el sustento que su creación necesita. No solo nosotros, porque hay veces somos egoístas, aún los animales. Usted no ha visto los perritos que van y se asolean, que necesitan del sol. Las plantas necesitan del sol. Nosotros necesitamos del sol. La tierra necesita del sol para sus nutrientes. Cuando abrimos nuestra alacena, nuestra nevera y vemos esa fruta, vemos ese mango, vemos quizás las frutas que usted tenga ahí, es por la misericordia y grandeza de un Dios soberano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ese calor benéfico, sin que nada se libre de su calor, así es el salmista. Y este salmo fue escrito por David, rey David. Ese salmista, el rey, se preocupó por plasmar, por escribir, para darnos a nosotros a conocer que había un Dios omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Amén. Un Dios soberano. Se preocupó para que esta palabra a usted y a mí, Dios puso en el corazón del rey David, plasmarla para darnos a mostrar que sus maravillas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Son inspiradas y fiables, superiores a cualquier libro. A pesar de que las personas lo quieran mal interpretar o la quieran desaparecer entre comillas, y hasta el fin no la han logrado. Vamos a orar a Dios y a darle gracias por esta palabra. Maravilloso Dios y Padre eterno, Dios grande, maravilloso, Señor de los cielos y de la tierra. Así como dice Deuteronomios 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro como tú, Señor. Padre, danos la oportunidad de nosotros poder meditar en esta palabra, Señor, diariamente. Como dice tu palabra, diariamente nos muestras tus bondades. Señor, que como iglesia, Señor, seamos agradecidos. Que como iglesia, Señor, reconozcamos que tú eres Dios, ese Dios eterno, ese Dios maravilloso, ese Dios creador, ese Dios de orden. Señor, que como iglesia, Señor, reconozcamos que eres maravilloso, reconozcamos que eres único. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, finalizamos una semana que ya pasó, pero que el día de mañana con tu bendición y tu voluntad nos vas a permitir ver un día nuevo, Señor. Queremos encomendar, oh Dios, nuestras vidas delante de ti, para que seas tú, Señor, terminando de formar en nuestras vidas
ese carácter. Que termine, Señor, en nosotros de formar lo que tú has comenzado, Señor, así como en la vida de Edwin. En la vida de estos jóvenes que pasaron aquí adelante, Señor. Futuros predicadores, futuros evangelistas, futuros, Señor, adoradores. Señor, futuros, bendito Dios, maestros de tu palabra, Señor. Tú actúas en el silencio. Señor, y hoy, Señor, los encomiendo en tus manos también. Señor, termina esa obra que tú has empezado, Señor, en ellos. Que sea la gracia y bendición tuya sobre sus vidas. Señor, encomendamos esta semana las labores de trabajo, las labores de estudio, todo lo depositamos en tus manos preciosas. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Te ruego, Dios, la bendición del Padre, del Hijo, sobre cada uno de nosotros. Señor, guárdanos y bendícenos de todo mal, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.